Bueno, y de este tema queremos conversar a esta hora con el diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, también abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez. Diputado, muchas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, Matilde. Buenas noches. Diputado, quisiéramos entender también la figura, que es un poco compleja, porque finalmente el Estado va a llevar como testigos, más bien la Corte Suprema va a enviar a un testigo en un juicio que fundamentalmente no está defendiendo. Para que nos quede a todos claro, ¿de qué se trata este juicio de la Corte Interamericana de Justicia y cuál va a ser el rol que va a tener Hugo Dolmetsch como representante de una Corte Suprema que en el 2002 se negó a revocar una sentencia? Bueno, mira, explicar esto desde un principio, y este principio es una tragedia que experimentó el pueblo chileno cuando se declara, después del golpe de Estado, al país en estado de guerra. Empiezan a funcionar los tribunales militares y empieza el enjuiciamiento a una serie de personeros de la Unidad Popular, por supuesto procesos que obtenían las confesiones a través de la tortura, de la violencia más descarada, en juicios totalmente ilegales, juzgando delitos que no competían, porque hay que pensar que estaban juzgando delitos que aparentemente se habían cometido con antelación al 11 de septiembre del 73 y se estaban juzgando por tribunales militares con posterioridad al golpe de Estado. Es decir, era obvio que todos esos fallos eran fallos ilegítimos, ilegales, y en ese contexto se dictó en la causa Bachelet y otro una serie de fallos en que se condenó a una serie de integrantes de las fuerzas de la Fuerza Aérea por el delito de sedición. Y restablecida la democracia, se consideró, y yo fui uno de los que consideró, porque fui justamente uno de los que cuestionó en su oportunidad este fallo dictado por la justicia militar en contra de Bachelet y otros, y que se le condenó por el delito de sedición. Lo cuestioné y dije, bueno, acá lo que corresponde es presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema, a fin de que la Corte Suprema diga que esta sentencia dictada en tiempo de dictadura militar, en que se obtuvo la confesión de las personas a través de la tortura, donde no se respetó la garantía del debido proceso, lo que corresponde es que estos fallos sean invalidados y se restablezca el honor de todas aquellas personas que fueron juzgadas en virtud de sus tribunales militares. Y eso fue lo que la Corte Suprema rechazó en 2002. Efectivamente, en el año 2001, cuando presentamos esta petición, la Corte Suprema dijo que ellos no tenían competencia para juzgar lo que había hecho o no los tribunales militares en tiempos de guerra, porque ellos no tenían, de acuerdo a la normativa constitucional existente, no tenían norma que lo habilitara para revisar un fallo dictado por la justicia militar en tiempos de guerra. Eso nosotros dijimos, eso no corresponde, y lo cuestionamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión dictó una resolución haciendo una serie de recomendaciones que el Estado chileno en gran medida aceptó. Y incluso la Corte Suprema tomó los procedimientos necesarios para juzgar a aquellos que, porque una de las recomendaciones que hacía en la Comisión Interamericana decía de manera clara de que había que juzgar a todos aquellos que habían aplicado tortura, a aquellos que habían sido sometidos a proceso en la causa Bachelet y otros. Ahora lo que no... Y eso se está haciendo... Sí, y diputado, lo que no se hizo fue anular la sentencia. Exactamente, lo que no queda tan clara es la figura de Hugo Dolmetsch como testigo por parte de la Corte Suprema, que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender lo que hizo el 2002 la Corte Suprema, o solamente en calidad de testigo para contarlo. Mire, yo creo que la Corte Suprema va a tener que justificar de por qué en su oportunidad dictó la resolución que dictó, donde ellos decían que no tenían competencia para revisar el proceso Bachelet y otro, por cuanto ellos consideraban de que un fallo dictado por un tribunal militar en tiempos de guerra, ellos no tenían nada que hacer. Y esto porque, y bueno, después eso se cambió, el año 2005 se cambió la Constitución para justamente darle atribución a la Corte Suprema para revisar estos fallos. Pero hasta el día de hoy eso no ha acontecido. Yo creo que la Corte Suprema lo que va a intentar es justificar las circunstancias de que en su oportunidad, cuando ellos dictaron la resolución, no tenían competencia para resolver de la forma que nosotros esperábamos que se resolviera. Pero yo creo que el tiempo ha cambiado y yo creo que hoy día lo que corresponde es que el Estado chileno, como ya lo ha expresado, entre en conversaciones para fin de buscar alguna solución que le permita hoy a la Corte Suprema invalidar un fallo que sin duda es un fallo
que es ilegítimo, un fallo totalmente ilegal y que hoy día tiene que ser revisado. ¿Y eso no pudo llegarse antes a través de la justicia interna, sino que tiene que ser presionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta la que tú haces. Yo creo que efectivamente no debíamos haber llegado a esta instancia, a este momento. Yo creo que aquí debieron haberse arbitrado todas las medidas internas dentro de esta legislación y también buena voluntad y buena disposición de todas las partes a fin de que este fallo, que es un fallo aberrante, si no hay, nadie lo puede justificar, un fallo dictado por un tribunal militar en tiempos de guerra, es inaudito, sobre todo después del golpe de Estado militar. Es decir, yo creo que acá hay un fallo que tiene que ser revisado, tiene que ser anulado, y todas las personas que fueron condenadas por sedición, por supuesto, tiene que restablecérsele su honor y repararla como corresponde. ¿Qué reparación cabe después de 41 años y de que varias de estas 14 personas no están vivas? Bueno, la reparación fundamental es decir que ellos nunca cometieron el delito de sedición. Es decir, condenarlas por el delito de sedición cuando ellas eran parte de un gobierno legalmente constituido, un gobierno que era expresión de la voluntad soberana del pueblo, y ellos se condenaban por sedición. En realidad los que deberían haber sido condenados por sedicioso era Pinochet y sus secuaces, y no Bachelet y los otros integrantes de la Fuerza Aérea, que sin duda ellos eran los militares constitucionalistas y no los sediciosos, como al final terminaron siendo condenados ellos. Yo creo que la mínima reparación es que este fallo tiene que ser invalidado. Diputado, quiero llevarlo a otro tema y que afectó al secretario general de su partido durante el fin de semana, Juan Andrés Lagos, que fue víctima de una golpiza el viernes pasado. ¿Cómo la califica usted y si tienen algún indicio de dónde pudo haber provenido? Porque durante la tarde conversamos con la rectora de la Universidad Arcis y ella tenía una tesis que podría ser de grupos de ultraderecha. ¿Comparte usted esa tesis? Mire, yo creo que aquí hay una violencia política. Si esta violencia política es de ultraderecha, de ultraizquierda o de donde sea, yo creo que esta es una violencia política. No se ha golpeado de la manera brutal y despiadada al secretario general del Partido Comunista por casualidad. Yo creo que aquí sin duda hay una violencia política desatada por un grupo que, no importando dónde sea su raigambre, lo claro está que hay que perseguirlos y sancionarlos. Yo creo que esto no puede quedar impune. Yo creo que si estas acciones cobardes quedan sin sanción, sin persecución penal, eso queda liberado a que cualquiera los pueda repetir el día de mañana. Y todos tenemos pendiente y presente lo que está pasando en un país hermano como México, donde la violencia estatal combinada con la violencia de grupos privados pasan estos 43 jóvenes normalistas que sucumbieron ante la violencia política más asquerosa. Entonces yo creo que aquí hay que estar alerta y los órganos persecutores tienen que desarrollar todas sus capacidades, tanto el Ministerio Público como la Policía y el Poder Judicial, para encontrar a estos canallas, porque esto que hicieron sin duda tiene que recibir la sanción correspondiente. Muy bien, diputado Gutiérrez, le quiero agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.